Continuamos con el formato de complemento a 2 y que es el más utilizado. ¿Qué me dice este formato? ¿Qué tengo que hacer? Bien, me dice los números positivos en el formato de complemento a 2 se representan de la misma forma que en el formato signo magnitud y de complemento a 1. Es lo que ya sabemos hacer. Ahora, los números negativos son el complemento a 2 del correspondiente número positivo. Lo que va cambiando es la forma en que trabajamos o que representamos los números negativos, porque los números positivos se hacen de la forma que ya sabemos hacer, la forma tradicional. Entonces, ¿cómo representaríamos nuevamente? Trabajando con el ejemplo de el número 25. Pues en su forma positiva es exactamente lo que ya sabemos hacer, es lo mismo, no cambia nada. Ahora, ¿cómo obtengo el número menos 25? Pues en este caso tengo que aplicar el complemento a 2. Entonces, ¿cómo aplico el complemento a 2 de este número? Ya lo sabemos hacer. De derecha a izquierda, mantengo idénticos los bits hasta encontrar el primer uno, que en este caso es el primero, entonces nada más es el único bit que va a ser idéntico. Y a partir de ahí, todos los estados de los bits se cambian. Aplicar el complemento a 1. Eso es lo que me dice la teoría, por lo que me queda el siguiente número. Este 1 es idéntico. Y de ahí estos dos ceros se hacen unos, estos dos unos se hacen ceros, estos tres ceros se hacen unos, y listo. Este es el complemento a 2 de este número, por lo tanto este es el número menos 25. Y pasa exactamente lo mismo, si ustedes tienen un número negativo, si ustedes parten de este número que no saben qué es el 25, que no saben qué es el menos 25, perdón, ¿cómo darían para determinar la magnitud? Si ustedes identifican que el número más significativo es 1, entonces no pueden trabajar aquí directamente la magnitud. Si lo hicieran así, dirían, este es el menos, y si sacan la magnitud directamente aquí, sería el menos 103, lo cual es incorrecto, es error. ¿Cómo le hacemos entonces? Pues una vez que saben que es negativo, nada más se quedan con el signo y lo regresan a su forma positiva aplicando el complemento a 2 y llegarían a este número positivo, a partir del cual sí pudieran obtener la magnitud como lo sabemos hacer. Y de esta forma sabrían que este es el menos 25. Vamos a otro ejemplo. En el formato complemento a 2, un número negativo es el complemento a 2 del correspondiente número positivo, lo que acabamos de hacer. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a trabajar nuevamente con el número 39, que en su forma positiva no hay ningún problema, es lo que ya sabemos hacer. Ahora, ¿cómo obtenemos el número negativo? Ok, pues tengo que aplicar o tengo que obtener el complemento a 2. ¿Y cómo obtengo el complemento a 2? De derecha a izquierda, dejamos idénticos los números hasta que encontremos un 1. En este caso nuevamente aparece inmediatamente el 1, es el único que se repite. Y a partir de ahí cambio el estado de todos los bits. Entonces este 1 es idéntico y todos los demás cambian. Estos dos unos se hacen ceros, dos ceros son dos unos, 1 pasa a 0 y dos ceros son unos. Y listo, este es mi número menos 39. Y lo puedo identificar porque el bit de signo es 1. Repito, si quiero obtener la magnitud y estoy partiendo de que este es el número negativo que desconozco cuál número es, si yo veo que es negativo, para poder calcular su magnitud tengo que regresarlo a su forma positiva y a partir de ahí determinar la magnitud. De lo contrario, si lo hago aquí, estaría obteniendo un 89 que no es el menos 89, porque este número, el valor que me representa es el menos 39. Muy bien, pues una vez comentado lo anterior y una vez que vimos la representación más común, que es complemento a 2, pues vamos a ver cuáles serían los rangos de mis números. Vamos a empezar con los números enteros, sin signo, los números que hemos utilizado en clases anteriores. La expresión que permite determinar el número de combinaciones que se pueden representar con n bits es la expresión 2 a la n. El número total de combinaciones es igual a 2 a la n. Ok, entonces, si yo tengo un byte, que es un grupo o un conjunto de 8 bits, pregunta, ¿cuál es el número de combinaciones que puedo representar con 8 bits?
Pues si aplico 2 a la 8, obtendré que puedo representar 256 combinaciones. Por lo tanto, el rango que puedo representar en números enteros, sin signo, estaría determinado por el rango siguiente. Iría del 0 al 255. Son 256 combinaciones, pero como debo de considerar el 0, sería del 0 a el número 255. ¿Qué pasa si trabajo con una palabra de 16 bits, una Word? En este caso, una Word está compuesta por 16 bits o 2 bytes, por lo que si yo aplico 2 a la 16, obtendría que podríamos tener 65.536 combinaciones. Y por lo tanto, el rango que pudiera representar iría del 0 al 65.535. Esto es para números sin signo. ¿Qué pasa con los números con signo? La expresión difiere. Debo de dejar un rango. En este rango nuevo debe de haber un espacio para números positivos y también para números negativos. Entonces la condición va a cambiar. La expresión quedaría, es sencillo, no es complicado. La expresión quedaría, rango va a ir desde un número negativo 2 a la n-1 a un número positivo 2 a la n-1 menos 1. Ah, caray, ¿y esto cómo quedaría? Bueno, pues no es complicado. En un grupo de 8 bits, pues va a pasar lo siguiente. Este es un byte, pero mi rango ya no va, mi magnitud de mi número ya no va a contemplar los 8 bits. Ya no debo de tocar el bit de signo, entonces nada más voy a estar contemplando 7 bits. Por eso es de que voy a ir desde menos 2 a la 8 menos 1 sería 2 a la 7. 2 a la 7 sería 128. Menos 128 hasta 2 a la 8 menos 1 sería 2 a la 7, que sería nuevamente 128 menos 1, porque tengo que considerar el 0, iría hasta el 127. Ahora mi rango es desde menos 128 al 127. En términos sencillos, mi rango se parte a la mitad y la mitad me va a mapear a los números positivos y la otra mitad a los números negativos. Y va a pasar exactamente con una palabra. En este caso la palabra de 16 bits me tiene que reservar mi bit de signo, no lo va a tocar. Por lo tanto iría desde 2 a la 15 a la 16 menos 1 sería 15 hasta 2 a la 16 menos 1 menos 1. Sería 2 a la 15 y el resultado le resto la unidad. Porque ese menos 1 corresponde al 0 que también forma parte de mis números positivos, si lo quisiera ver de una forma. Entonces, ¿cómo quedaría mi rango? O mis combinaciones, que son 65.536, van a quedar distribuidas desde menos 32.768, la mitad de esto, hasta 32.767. Esos serían los rangos con los cuales puedo representar a mis números enteros con signo. Bien, una vez dicho esto, vamos a ver un ejemplo o un ejercicio muy sencillo. Me piden obtener todas las combinaciones que se pueden representar con un número con signo de 4 bits. ¿Cómo quedarían mapeados mis números tanto positivos como negativos? Bien, pues vamos a ver cuál sería el rango primero. Si estoy diciendo que es un número o una palabra de 4 bits, iría desde menos 2 a la 4 menos 1 hasta 2 a la 4 menos 1 menos 1. Por lo tanto, sería desde menos 2 a la 3 hasta 2 a la 3 menos 1. Esto quiere decir que iría desde menos 8, menos 2 a la 3 que sería 8, hasta el número positivo 2 a la 3 que sería 8, menos 1 sería 7. Voy a tener un rango desde menos 8 hasta más 7. Ese sería el rango de mis números con signo. ¿Cómo quedarían representados? Pues los puedo ver representados en esta tabla. Aquí tengo la representación de todas las combinaciones. Mis números positivos son los que ya domino. 0, 0, 0, el 1, 0, 1 es el 2, 1, 1, 3, 0, 0, 1, 4 y así sucesivamente. El número máximo al que puedo llegar sin tocar el bit de signo es el 1, 1, 1, que sería el 7, tal cual
tal como lo veo aquí en el rango que definí anteriormente. En el caso de los números negativos, sería la otra mitad, que iría desde el menos 1 hasta el menos 8. ¿Y qué más puedo obtener de esa tabla? Fíjense, si tengo el número 1, a partir de este número, ¿cómo puedo determinar el menos 1? Pues sería por medio del complemento a 2. Entonces, si le aplico el complemento a 2 a este grupo de 4 bits, quedaría el primer bit se mantiene, se replica, y los demás cambian de estado. Por lo que obtendría 1 y 1, 1, 1, que sería este número, que corresponde efectivamente al menos 1. Otro ejemplo, con el 2. Tengo el número positivo 2, quiero obtener el menos 2. Ok, de derecha a izquierda, hasta que encuentres el primer 1, déjalos iguales, 0, 1. Los demás, inviértelos, 1, 1. 0, 1, 1, 1, que corresponde a este número. Y uno más, el 3. El primer bit aparece el 1 luego. Entonces es el único que se repite y los demás cambian. Sería 1, 0, 1, 1. Repito, 1, 0, 1, 1. ¿En dónde está? Aquí está. Es el menos 3. Ahí podemos ver cómo al aplicar el complemento a 2, pues obtengo los números negativos. Y aquí podemos ver, esta tabla es muy interesante porque puedo ver representados tanto mis números positivos como mis números negativos. Bien, vamos a lo siguiente. Ahora, si quiero ver una representación más grande, si quiero trabajar ahora con números de 16 bits, pues el rango, como ya vimos, es de 32.768, de menos 32.768 a más 32.767. ¿Cómo quedaría representado en una tabla? Pues sería una tabla mucho más grande. Los números positivos, esos ya los conocemos, no nos dan problema. El 1, el 2, el 3, el 4, etc. Hasta el número máximo que puedo llegar sin tocar el bit de signo sería el 32.767. Esos serían mis números positivos en su forma normal. Ahora, los números negativos los tengo que obtener a partir de los positivos en complemento a 2. Y eso ya lo sabemos hacer. Y esta sería mi representación negativa. Bien, una vez que ya comentamos esto, pues nada más hacer el siguiente comentario. ¿Para qué me sirve saber el rango de mis números? Pues me va a servir para que yo pueda determinar si la variable que quiero almacenar la voy a poder guardar en 4 bits, o en 8 bits, o en 16 o en 32. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una variable que yo sé que se va a mover entre menos 1000 y 1000, ¿me sirve un número de una palabra de 16 bits? Sí me sirve, porque su rango es mayor, la puede contener sin problema. Si quiero guardar una palabra entre menos 10.000 y 10.000, también me sirve, ¿ok? Pero si quiero guardar una palabra entre menos 50.000 y más 50.000, si los valores que puede tomar esa variable están entre menos 50.000 y más 50.000, pues no me sirve una variable de 16 bits. Necesitaría utilizar una de 32 bits, ¿ok? Es ahí cuando yo defino entre trabajar con un byte, o con una word, o con una doble word, por ejemplo, ¿ok? También, si mi aplicación me dice, ¿sabes qué? Pues nunca vas a obtener números negativos. Todos siempre van a ser positivos. Ok, pues trabajo con variables sin signo. No necesito dejar un espacio para números negativos, si no, nunca van a haber. Entonces trabajo y aprovecho todo el espacio para números positivos. Y mi rango crece. ¿Okay? En este caso, para 16 bits ya mi rango iría desde 0 hasta 65.535. ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué? Algunas operaciones que hagamos nos van a alojar o nos van a dar resultados números negativos. Entonces no hay de otra. Tengo que trabajar con números signados. Y ya vimos cuál es el proceso, cómo los circuitos lógicos interpretan los números negativos. ¿Okay? Y de los formatos que vimos 3. El que más se utiliza, comentamos en su momento, que es el formato de complemento a 2, que es el que vimos más repetidamente en estos últimos ejercicios.
Bien, espero que todo haya quedado claro. Aún así, podemos aclarar cualquier duda. Y aquí terminaríamos esta clase. Que tengan buen día.